Javier, buenos días. Hola, ¿me oís ahora? Sí, Buenos a ver, días. una cosa importante. Te he dado el rol de organizador también para poder recibir las preguntas. Has iniciado la transmisión, con lo cual los asistentes ya nos están oyendo, ¿vale? Bien. No pasa nada. Buenos días. Perfecto. Buenos Buenos días a días. todos los asistentes que estáis ya conectados. Bienvenidos a esta jornada, a este webinar programado en colaboración con Asepello. Seremos puntuales en el inicio para comenzar, como siempre, a la hora programada, a las 10:30. Mientras tanto, manteneros a la espera en lo que van a incorporándose el resto de los ponentes. Muchas gracias por vuestra participación. Estáis viendo ya, ¿verdad?, la pantalla de presentación, ¿verdad? ¿No? La tuya, sí. La mía, la mía. Vale, sí. Sí, la vemos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola Eva, buenos días. No te vemos. Sí, voy a mirar a ver si me deja la cámara. A ver. Ahora, es que como en la última jornada, la última conferencia que tuve, apagamos las cámaras, digo, bueno, pues estaba ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, Eva. Buenos días. Pues nada, ¿dispuestos a coger la mañana? Sí. Así es, vamos a empezar con una sesión, yo creo que muy interesante, ¿no? Para el colectivo y algo que, bueno, que tiene su complejidad y que yo creo que vamos a poder resolver seguramente muchas dudas. Sí, además son cosas que no hay que olvidar, que siempre hay que seguir trabajando, que no todos son ERES y ERTES. Por supuesto, por supuesto. A ver si vamos entrando en normalidad, ¿no? Nacional en este país, ¿no? Yo no sé cuándo, qué será paseado. luego la que me define qué quiere decir normalidad, porque ahora todo eso es normalidad normalizada y dices, pues bueno. Sí. Hola, buenos días, Eva. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Silvia, ¿has recuperado la presentación ya? ¿La tienes localizada? No, no. No soy capaz de verla. Espera, a ver, un momento.
No. Bueno, no te preocupes. Pero la voy a buscar si no espera a ver otra vez. Sí, tengo las dos. Creo. Vale, sí. La comparto a ver si la ves, Carlos. ¿Ya, Silvia? ¿La comparto en la pantalla? Sí, 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 claro. Ahí estamos. Perfecto. Sí. Sí, déjala puesta en pantalla completa. Sí, en visión completa. Espera, que bien. Silvia, Dime. ponla en modo presentación, no viendo las diapositivas. Ver en pantalla completa. Ver, Es que no lo veo, espera. ver, sigue. Editar, ver. Y Que es un Pantalla completa, la última de abajo. La última de abajo. ¿así? No. Ahora está en pantalla completa. Vale. Vale, avánzala. Vale. Se ve bien, Silvia. Vale, pues la dejamos ya preparada. Buenos días a todos los asistentes que ya estáis conectando. En breves minutos comenzamos con este interesante webinar sobre las novedades en el subsidio por riesgo en el embarazo y lactancia. Nos quedan 3 minutos para el inicio de la jornada. Manteneros a la espera y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hay que conectarse. Carlos tiene que conectarse también a la doctora Ruiz. Están pendientes de conexión. Sí. Esperamos un par de minutillos y enseguida empezamos. Porque ahora todo... Estupendo. Bien, bien. Sí, sí, sí. Pues nada.
parece que está saliendo está recuperando. Hay un 35% de no llevamos un 3%. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí. ¿Estás viendo? ¿Te vas ahora? Ah. Bueno. Muy bien. Pues ya. Bueno. Bueno, ya ¿Qué se está esperamos? conectando Maite. Sí, ya se está haciendo la conexión Maite, la otra ponente. Así que en breve comenzamos. Vale. Bueno, déjame que el buen mediador y podrá hablar. No, pues no. Pero voy a intentar. Sí, exacto. Pues nada, Carlos, si quieres. Está conectada, pero no. Maite, buenos días. Veo que has efectuado la conexión. Ahí está. Ya estamos todos preparados entonces. Muy bien. Ahora. Pues buenos días a todos. Eva, cuando quieras, damos comienzo a la jornada. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos a esta nueva jornada que hacemos de forma telemática, que es últimamente la novedad que estamos teniendo y nuestra forma de poder llegar a todos los compañeros, colegiados y grados sociales que están al otro lado de las cámaras y de las pantallas, pero con la ilusión puesta siempre con nuestro colegio. Es de agradecer y os doy la bienvenida también a Sepello, que como Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales siempre colabora con este colegio, con nosotros como colegiados, a nivel institucional y a nivel también particular como colaboradores cuando gestionamos a nuestras empresas y necesitamos la ayuda de ellos, que siempre están dispuestos a dárnosla. Y máxime como así hace y vienen a refrendar en el día de hoy con esta jornada que creo que es de sumo interés y también de novedad, y siempre hay que mantener las herramientas, un poco los canales y conocimientos, porque estamos, como estábamos comentando hace un momento, sometidos a ERTE, pero luego hay muchas otras gestiones que hay que seguir haciendo, que siguen teniendo necesidad de nuestro asesoramiento, y eso es importante, y el colegio quiere seguir trabajando y luchando junto con todos y con las mutuas y con la formación a mantener estas gestiones que son nuestro modo de vida y nuestra situación también para poder asesorar correctamente. Sin más, quiero agradecer a Javier Gómez Marazuela, director del área de Madrid Sur de Sepello, su intervención y participación aquí, que también dará unas palabras de salutación en su momento, y a las dos ponentes que nos acompañan, Silvia Martínez y Maite Ruiz, que van a preparar la ponencia de hoy. Sin más, y como lo importante es coger la actualidad formativa e informativa, pues cedo la palabra a Sepello. Muchas gracias y bienvenidos a esta nueva webinar. Muy bien, Eva. Muchas gracias y agradecer en nombre de Sepello la invitación que el Colegio de Grados Sociales de Madrid nos hace para participar en este webinar sobre una temática que para nosotros forma parte de nuestra actividad como Mutua de Accidentes. El subsidio de riesgo de lactancia y el cuidado del menor, que son prestaciones que vienen incrementando en su solicitud y en sus cuantías, ¿no? En los ejercicios pasados, requieren de, evidentemente, una tramitación singular, ¿vale? De un abordaje singular, que es el que vamos a tratar de explicar con las intervenciones, en este caso, de nuestras expertas. Por un lado, de la doctora Ruiz, que es coordinadora sanitaria de contingencia profesional de Sepello en la Comunidad de Madrid, y de Silvia Martínez, que también es experta, referente, es formadora también en el área de administración para toda esa tramitación, ¿no?, administrativa que decimos, ¿no? Por tanto,
creemos que evidentemente es un acierto esta jornada, este webinar, y que resolverá, pues, o dará la oportunidad de poder resolver aquellas cuestiones que estén dentro del ámbito de estas prestaciones. Al final de la jornada, lo que también haremos será abrir un espacio para poder responder o atender estas cuestiones que decimos. Si por el tiempo no pudiéramos atenderlas todas, lo que sí que haríamos sería recogerlas para luego, junto con este vídeo, con esta presentación, pues incorporarlo a vuestra página, a vuestra web, ¿no? Vídeo y las preguntas y respuestas que no pudiéramos atender. Yo igualmente voy a dar ya paso en este caso a Silvia, que va a ser quien va a iniciar. Ellas dos van a hacerlo con un enfoque sanitario y el enfoque administrativo. Y por tanto yo creo que van a ir sucediéndose en esas intervenciones. Silvia, cuando quieras. Gracias, Javier. Hola, buenos días a todos. Nos parecía interesante para empezar retroceder unos años y para explicar un poco de dónde viene esta prestación, comentaros que la Ley de Igualdad efectiva para hombres y mujeres de marzo del 2007 vino a reformar la ley de la Seguridad Social que teníamos en ese momento, de la Ley General de la Seguridad Social, sobre todo en dos puntos fundamentales que eran, en primer lugar, considerar dicha prestación como la prestación del subsidio de riesgo durante el embarazo como una contingencia profesional, que hasta ahora no se venía haciendo. Y el otro punto importante que sería destacar que se pretende con ello es proteger la salud de la madre o del hijo lactante ante cualquier riesgo que pudiese surgir en su puesto de trabajo. En el año 2008, el Ministerio de Trabajo solicitó a la... Vamos a tomar cafecito si queréis. Sí, aunque da miedo porque no es la primera vez que se estallan. Claro, debemos de tener los micrófonos silenciados. En la medida de lo posible, silenciáramos, salvo la persona o personas que vayan a intervenir, silenciáramos los micrófonos para que no se colase nada. Gracias, gracias. Silvia, cuando quieras. Vale, gracias. Lo que os comentaba, que en el año 2008 el Ministerio de Trabajo vino a decir que necesitaban una guía para poder unificar criterios a la hora de valorar pues tanto los riesgos que se veían en el trabajo para las mujeres que estaban embarazadas o para el feto, ¿no? En el estado de gestación. Se consideró encargar esta guía a la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia y se ha venido trabajando con ella pues hasta ahora. En el 2018 hicimos una segunda revisión de la guía, ahí ya entraron a formar parte del comité técnico tanto las mutuas como el INS, y ahora en septiembre del 2020, muy reciente, ha surgido una tercera edición, que es con la que es ahora mismo efectiva y la que tenemos que aplicar para poder valorar dichos riesgos. En cuanto al ámbito de aplicación, pues comentaros que es para trabajadoras tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. El requisito es que tienen que estar pues las trabajadoras en régimen general dadas de alta, en situación de alta laboral. En el RETA tendrán que estar al corriente de pagos y cotizaciones. De no estarlo, se le hará una invitación al pago, pero lo principal es que en el momento de la solicitud tienen que estar al corriente de pago. Es muy importante que las trabajadoras no se encuentren en ninguna situación de ITCC, es decir, que no estén de baja médica. De hecho, es una prestación que se concede, es un subsidio que se concede para trabajadoras embarazadas que están sanas. Simplemente que hay un riesgo inherente, ¿no?, a su puesto de trabajo, pero el embarazo es de curso normal y no hay ningún problema. En cuanto a la cuantía, ya también la Ley General de la Seguridad Social se reformó con la Ley de Igualdad Efectiva para Hombres y Mujeres y pasó a ser del 75% al 100% de la base reguladora de contingencia profesional, como ya os he comentado anteriormente. Y para los RETA, que no tengan cobertura en contingencia profesional, que aún los hay, se cogerá la base de contingencia común.
En cuanto a las causas de extinción de la prestación, sería pues porque la trabajadora dé a luz y comience su inicio por descanso de maternidad, lo cual el subsidio sería hasta el día anterior a la fecha de parto. Que se reincorporase a su puesto de trabajo, que puede ocurrir. Hay riesgos que se conceden también durante un tiempo determinado. Se me ocurre algún biológico que se puede conceder en el primer trimestre de embarazo y que luego puedan reincorporarse a su puesto de trabajo habitual. O por una extinción de contrato, que finalice el contrato, que tuviese duración determinada o que por el motivo que considera la empresa tenga que rescindirlo. O que hubiese un fallecimiento de la trabajadora o el feto. En ese caso, pues también se extinguiría la prestación. En cuanto a las causas de suspensión, anulación o denegación, vienen recogidas en el artículo 165 de la Ley General de la Seguridad Social. Y lo que viene a hablarnos es de fraude. Y el fraude se detecta habiendo o una alta injustificada de la trabajadora en un régimen o un incremento injustificado de la base de cotización. Hay veces que sí que el incremento está justificado en contratos bueno, se me ocurre, por ejemplo, funcionarios que trabajen como profesores, pero lo que no puede ser es un incremento injustificado de la base de cotización. Entonces, se procedería directamente a suspender o anular o denegar directamente el subsidio que tuviese concedido la trabajadora. Nos parecía interesante comentaros qué ocurre cuando una trabajadora confirma que su estado es de embarazo. Lo primero que debería hacer la trabajadora es comunicarlo a la empresa, hacer la notificación oficial para que la empresa pase a valorar los riesgos que tiene su puesto de trabajo. Nos podemos ver en dos escenarios, que al valorar esos riesgos de trabajo directamente se considere que no existe riesgo y la trabajadora continúe trabajando y no haya ningún problema, o que sí que vean al valorarlo que existe un riesgo en el puesto de trabajo. ¿Qué procedería a hacer? Pues la empresa lo primero que debería intentar es adaptar su puesto de trabajo a los riesgos que existen. Ante la adaptación puede ser que desaparezcan esos riesgos o que la empresa directamente pueda adaptar durante un tiempo, pero llegue una semana de gestación en la que ya no pueda adaptar los riesgos que existan. ¿Qué haría? Solicitar el certificado médico a la mutua. Una vez que solicita el certificado médico a la mutua puede ocurrir lo mismo. Nos vemos en dos escenarios, que la mutua considere que no existe riesgo en ese momento o que vaya a ser posterior, o que sí exista. Si existiese riesgo, se comunicaría a la empresa emitiendo un certificado médico indicándoles que desde ese día hay un riesgo para la trabajadora en su puesto de trabajo y la empresa debería intentar la reubicación. En algunos casos sabemos que es posible y se puede reubicar, lo cual no seguiría adelante el subsidio o la solicitud del subsidio, y en aquellos casos en los que no existe posibilidad de reubicación, sería cuando se concedería el subsidio de riesgo durante el embarazo o la lactancia. Una vez que se inicia el subsidio por parte que empezamos con el estudio del subsidio, ¿qué se hace cuando la empresa nos lo comunica a la mutua? Lo primero que hace la mutua siempre es comprobar que no hay una IT previa, es decir, que no ha estado de baja médica por alguna causa. Comprobamos si es así, cuál ha sido la causa, porque puede ser algo que no tenga nada que ver con el embarazo y que ya esté totalmente apta para estar trabajando y se le puede conceder un alta. Y una vez que está de alta y trabajando, se le solicita a la trabajadora o a la empresa el informe actualizado del Servicio Público de Salud y la declaración de empresarial de riesgos. Vale la pena que nos detengamos un poco en cómo se cumplimenta una declaración empresarial de riesgos. Es el documento fundamental a la hora de presentar el subsidio, de solicitar el subsidio. Ambos documentos. Porque en el informe del Servicio Público de Salud es muy importante que nos indiquen que no hay patología, que la trabajadora está sana y nos tienen que informar tanto de la fecha de gestación, o sea, la semana de gestación, perdón, y la fecha probable de parto. Porque conforme a esa semana de gestación habrá que valorar si los riesgos que nos va a especificar en la declaración de riesgos la empresa corresponden a esa semana o no.
o no existen riesgos o corresponden a una semana más avanzada. La declaración empresarial de riesgos tiene que venir perfectamente cumplimentada por la empresa, porque es el soporte que tenemos para poder valorar los riesgos que la trabajadora tiene. Deberían de venir siempre muy bien detallados, tanto en frecuencia como en todo. Luego lo iremos viendo detalladamente cada riesgo, cómo se debería de ir cumplimentando, pero es muy importante que venga bien cumplimentada y con la máxima información posible. Horario de trabajo de la trabajadora, pues dependiendo de qué riesgos son los que pueden afectarle y luego esos riesgos, cuál es la intensidad o la frecuencia de ellos. Una vez que tenemos esos dos documentos, siempre, como ha comentado Javier, se hace una valoración conjunta médico-administrativa. Una vez hecha esa valoración, pasaría a visita médica la trabajadora o ahora mismo, dada la situación que se está haciendo, es hacer una valoración también telefónica, una visita telefónica o telemática, en este caso, para valorarlo y hablar con la trabajadora. Y una vez que se ha hecho la visita médica, nos encontramos con 3 escenarios. Puede haber que se emita certificado de existencia de riesgo, es decir, pues efectivamente se comprueba que hay un riesgo en la semana de gestación en la que se encuentra, se emite certificado de existencia de riesgo médico y administrativamente se solicita el certificado de bases de cotización, en el que tendrá que venir la base de cotización anterior a la suspensión y la fecha de suspensión de contrato, o en un contrato de tiempo parcial, a tiempo parcial vendrán las 3 bases de cotización anteriores. Y es muy importante que también nos aportéis el informe de suspensión de contrato en el que se imposibilita la reubicación de la trabajadora. Porque, como os he comentado anteriormente, si se pudiese reubicar, el riesgo desaparecería y ahí finalizaría la solicitud. Luego se emite un acuerdo administrativo que se emite tanto a la trabajadora como a la empresa, en la que se le indica la base de cotización que va a tener y la fecha desde que se inicia. El otro escenario con el que nos podemos encontrar es que en ese momento no exista riesgo, pero sí exista un riesgo en una semana posterior. Es decir, la trabajadora viene actualmente en una semana 20 de gestación, no le corresponde un riesgo por bipedestación, por ejemplo, pero sí le corresponde a partir de la semana 30. Pues lo que se emite es un certificado médico diferido para esa semana. Y en esa semana se hablará con la trabajadora y tendrá que aportarnos un informe del Servicio Público de Salud que indique que su embarazo sigue siendo de curso normal y que no ha habido ninguna patología en todo el tiempo que ha durado, en el tiempo de las semanas que ha habido hasta la concesión del diferido. El tercer escenario, y menos común, es que directamente se haga un certificado de denegación. Es raro el subsidio que se deniega. Generalmente, cuando denegamos es por una patología previa que tenga la trabajadora que está al embarazo. Esos serían los 3 escenarios con los que podríamos encontrar. Le voy a dar paso a Maite, que os va a explicar ahora la diferencia entre embarazo de riesgo y riesgo de embarazo, y ya nos meteríamos a ver un poco riesgo a riesgo, cuál es el riesgo que hay para la embarazada y cómo deberíamos de cumplimentarlo en la declaración. Maite, cuando quieras. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Es importante hacer esta diferenciación entre embarazo de riesgo y riesgo en el embarazo. Es una cuestión que se nos consulta con mucha frecuencia y son 2 conceptos totalmente diferentes y, de hecho, contrapuestos en esta prestación en concreto. No son para nada complementarios sino antagónicos. De manera que un embarazo de riesgo es aquel embarazo en el que concurre alguna patología que hace que el embarazo tenga que tener un cuidado especial, un tratamiento especial y generalmente suele ir asociado a un reposo. Esta situación es una situación patológica en sí mismo, no es un embarazo de curso normal. Entonces, de hecho, que existe sería causa de denegación del subsidio de riesgo de embarazo. Por contra, la situación de riesgo en el embarazo. En el riesgo de embarazo, la primera condición fundamental es que partimos de una gestante sana,
Una gestante con un embarazo de curso normal, con una evolución de su embrión o feto perfectamente coherente con su tiempo de gestación y sin previsión de ninguna complicación. Y además queremos que esa gestante siga estando sana en el curso de su embarazo y finalice con un alumbramiento normal y con un recién nacido normal. En esta situación de gestante sana, concurre que esta gestante es trabajadora, en este caso, y en su puesto de trabajo pueden existir unas actividades que comporten un riesgo que puedan llegar a perjudicar a la evolución del embarazo. Como ha explicado Silvia, lo que hay que hacer en estos casos es ir eliminando riesgo a riesgo en la medida de lo posible por parte del servicio de prevención de la propia empresa, hasta que ya no es posible, incluso no es posible la reubicación en otro puesto exento de riesgo, y entonces, y solo entonces, sería cuando se tramitaría, se solicitaría el subsidio de riesgo de embarazo. Son dos conceptos distintos. En el riesgo de embarazo partimos de una gestante sana, que queremos que siga estando sana, y este subsidio lo que pretende es garantizar el derecho de esa mujer gestante a desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad para ella y para su embarazo. Ahora, como os ha comentado Silvia, lo que vamos a hacer es explicar riesgo a riesgo de una manera mixta. Yo voy a explicar por qué cada uno de los riesgos puede llegar a ser perjudicial para el curso del embarazo y necesito la anterior, por favor, la de carga de pesos. ¿Podemos retroceder una slide, por favor? Gracias. Voy a explicar en cada uno de ellos por qué comporta riesgo, y Silvia va a explicar de manera pormenorizada cómo se debe cumplimentar la declaración empresarial para que la concesión del riesgo sea automática. Siguiente, por favor. No la estoy manejando yo la presentación ahora. La carga de pesos. Los riesgos ergonómicos son los primeros que vamos a hablar. De hecho, son de sobra los más frecuentes y nos vamos a detener para que queden perfectamente claros. Luego iremos un poco más rápido con los que son menos frecuentes, iremos muy al grano de lo que necesitamos en cada uno de ellos. La carga de pesos puede llegar a comportar riesgo para la gestación en tanto cuanto implica un aumento de la presión intraabdominal en el manejo de dicha carga. Ese aumento de presión intraabdominal no basta con que sea puntual, sino que debe de ocurrir y además producir un efecto acumulativo, porque para que comporte un riesgo debe suponer un aumento de presión intraabdominal e intrauterina que llegue incluso a transmitirse al útero y por tanto pueda llegar a dificultar el desarrollo del feto. Como os podéis imaginar, las semanas de concesión de todos los riesgos de la guía de la SEGO son seguras, segurísimas. La semana de concesión a partir de la cual se consideraría riesgo es una semana muy protectora en cada uno de estos riesgos. Por lo tanto, toda gestante debe estar tranquila al aproximarse estas semanas porque está segura incluso cumpliendo esta semana. Como resumen, la carga de peso es un riesgo por lo que puede conllevar de aumento de presión intraabdominal transmitida a intraútero. Silvia, por favor. Pues como os hemos comentado en la declaración de riesgos, es lo importante que pongamos y cumplimentemos bien el tiempo de exposición al riesgo, la frecuencia y el manejo, ¿no? Como veis en el manejo de cargas, los rangos serían más de 10 kilos, entre 4 y 10 kilos o menos de 4 kilos, que como veis no comporta ningún tipo de riesgo. Así que solo se valoraría a partir de 4 kilos. Es importante la frecuencia, que esos 10 kilos o esos 4 kilos o los kilos, la carga que coja, sea más o menos 4 veces hora. De eso dependerá un poco la semana de gestación en la que se conceda. Y es muy importante, que es el principal cambio que ha habido ahora en la tercera edición de la guía, que como os he comentado ha sido ahora en diciembre del año pasado, es el tiempo de exposición al riesgo. Anteriormente veíamos cómo afectaba en las jornadas de trabajo, si eran más de o menos a 20 horas o menor de 20 horas. Ahora lo que vamos a ver es el tiempo de exposición al riesgo, es decir, si ese riesgo está la trabajadora expuesta más de 5 horas en un día,
si está expuesta entre 3 y 5 horas al día o entre 2 y 3 horas al día. Todo eso será lo que tendrá que venir expuesto si indicáis en la declaración de riesgos que uno de los riesgos que tiene la trabajadora es el manejo manual de cargas. Especificaréis si esa carga es entre los kilos que hemos dicho, la frecuencia, si es mayor o menor a 4 veces, y cuál es su tiempo de exposición al riesgo. En qué rango de los que vienen en las tablas está comprendido. Y también habría que indicar, claro, si es un embarazo único o es un embarazo múltiple, porque también varía la semana de gestación dependiendo de ello. Pasamos al siguiente riesgo, que sería el riesgo de inclinaciones. El riesgo de inclinaciones se refiere al riesgo, a la inclinación de tronco, a la flexión de columna lumbar. No vale cualquier grado de flexión. Lo que describe la guía de la SEGO es una inclinación igual o superior a 60 grados, que aproximadamente implica una flexión mediante la cual pudiéramos tocarnos con la punta de los dedos el final de las rodillas, el polo inferior de la rótula. ¿Por qué? Pues precisamente por el mismo principio físico que la carga de pesos, porque esta flexión a partir de determinado volumen abdominal de manera acumulada y frecuente podría llegar a producir un aumento de presión intraabdominal y por tanto transmitir a útero un aumento de presión y dificultar el desarrollo del embarazo. Ese es el riesgo en el caso de las inclinaciones también. Silvia. Pues lo mismo que en el anterior riesgo, deberíamos de saber si esas inclinaciones son repetidamente o intermitentemente. Si son repetidamente más de 10 veces en una hora, tendríamos que ver el tiempo de exposición al riesgo en los rangos que os he contado anteriormente, que sería, para no repetirme mucho los mismos, más de 5 horas día, entre 3 y 5, de 2 a 3. Y si fuese intermitentemente, sería entre 2 y 10 veces la hora. Como veis, la inclinación es entre veces hora y el tiempo de exposición horas día. Y comentaros que intermitentemente menos de 2 veces hora no comporta riesgo. O sea, ni siquiera se valora. Tiene que ser que sea superior a 2 y que sea en el rango primero entre 2 y 10. Como podéis imaginar, el que no comporte riesgo en esas frecuencias es porque esta repetitividad no es capaz de producir un efecto acumulado que pueda llegar a producir un aumento de presión intraabdominal que se transmita a útero. Esto está perfectamente estudiado y descrito en la guía de la SEGO. Sí que es verdad que tiene cada riesgo su descripción científica en ensayos y en pruebas y está muy bien descrito por si lo queréis, tenéis curiosidad y queréis ir a mirarlo. Vamos a pasar al siguiente riesgo, que lo hemos descrito, está descrito en la guía en 2 partes. Se refiere a las escaleras. Por un lado están descritas el uso de escaleras manuales y por otro lado la acción de trepar escalas y postes verticales. Vamos a empezar por decir que el uso de escaleras estructurales, escaleras de edificios de subida y bajada, escaleras de obra, el uso de estas escaleras no comporta riesgo en sí mismo. Eso está descrito ya de manera taxativa. Había dudas en la primera edición, en la segunda edición de la guía ya se explicó de manera clara que no comporta riesgo para el embarazo y en la tercera edición se ha mantenido. En cuanto a trepar escalas y postes verticales, lo primero es describir a qué se refiere. Trepar escalas y postes verticales son estas escalas que nos obligan a usar ambas manos para poder subir y bajar de ellas. Por eso se habla de trepar. Son escalas y postes que podemos ver en las estructuras por el exterior de edificios o de estructuras como grandes silos o postes que tienen el acceso por el exterior, generalmente suelen ir protegidas con un arco posterior y para poder acceder a ellas y subir y bajar es necesario usar ambas manos. Las escalas manuales son las escalas de peldaños que incluso tenemos por casa, las escaleras de pintor. Esto diferencia entre estos 2 tipos de escala. El riesgo de esta actividad sencillamente es el riesgo de caída.
es casi accidentabilidad, de manera que a partir de un cierto volumen abdominal y una cierta altura, por eso diferencia entre más o menos de 1 metro desde el suelo, puede existir una contusión suficiente como para producir un trauma abdominal que pudiera llegar a perjudicar al embarazo. Y por eso se describe el riesgo en ambos tipos de escalas. Ese es el riesgo que comporta. Silvia. En cuanto a cómo cumplimentar la declaración de riesgos, pues sería exactamente igual. Deberíamos de explicar la frecuencia, cuántas veces a la jornada sube esas escaleras o las baja, y hay que especificar la distancia al suelo, que antes no sé si recordaréis que lo que teníamos en cuenta era el número de peldaños y ha sido otro de los cambios fundamentales ahora en la tercera edición. Ha pasado a desaparecer ese factor de peldaño y ahora lo que se valora es que la distancia al suelo sea mayor o menor a 1 metro y luego la frecuencia que sea menor de 4 veces la jornada, entre 4 o 8 veces o más de 8 veces la jornada. Siguiente riesgo, que es trepar escalas manuales. Siguiente, por favor. Yo no sé si puedo... Ese es, Maite. Gracias, Silvia. Lo vemos, sí. Pues sería igual, la distancia... Silvia, por favor. Sí, perdona, la distancia sería lo mismo, más de menos 1 metro y tendríamos exactamente la misma frecuencia. Menos de 4 veces la jornada, de 4 a 8 o más de 8. Es muy importante que venga todo, como decimos y insisto, bien cumplimentado en la declaración de riesgos, porque con ellos, con lo que el médico y administrativo va a tener herramientas suficientes para poder valorar el riesgo que tiene la trabajadora en su puesto de trabajo. Si queréis pasamos. El siguiente riesgo es la bipedestación. La bipedestación. La segunda edición de la guía ya hace una diferenciación muy clara entre la bipedestación estática y la bipedestación dinámica. Hay que saber diferenciar ambas. La bipedestación estática es aquella en la que estamos paradas sobre ambas extremidades, sin posibilidad de desplazamientos, salvo la única posibilidad de alternar el peso entre una extremidad y otra. Esta es la típica imagen de una cadena de producción de pie en bipedestación. No puedes hacer desplazamientos más allá de alternar el peso de una extremidad a otra, porque si no pierdes el ritmo de la producción. Este es el típico puesto. ¿Por qué puede suponer un riesgo esta bipedestación estática? Bueno, pues por un lado contribuye a aumentar la sobrecarga de columna lumbar. A medida que va aumentando el volumen abdominal, la curva de la columna lumbar se va acentuando por una cuestión física. Nos abultamos por delante y nos arqueamos por detrás en columna lumbar, ¿no? Por un efecto físico. Si además estamos en bipedestación sin desplazamientos, paradas, pues además esta postura favorece que haya una sobrecarga a nivel lumbar. Y luego el otro riesgo que comporta el tener las piernas sin desplazamiento, sin movimiento, es la dificultad para el retorno venoso. Puede producir alteraciones de tipo insuficiencia venosa, empeoramiento de varices previas, aparición de varices, tromboflebitis o incluso trombosis. Este es el riesgo de la bipedestación estática. La bipedestación dinámica es el acto de estar de pie, de soportar el peso en posición erecta y sobre los 2 pies, pero asociando desplazamientos. Aquí ya podemos asociar desplazamientos. Describe la guía que en el momento en que podamos hacer un desplazamiento de 1 metro a nuestro alrededor, ya se consideraría bipedestación dinámica. Y por supuesto, si los desplazamientos pudieran ser mayores o incluso alternar la sedestación con la bipedestación dinámica, pues ya no sería estática, ya podríamos alternar ambas y de hecho esta es la situación ergonómicamente más favorable para una gestante. Vamos a ver ahora cómo se especifican en las tablas. Pues en las tablas igual, vemos que se distingue en la bipedestación ininterrumpida, que es un concepto que se incluye ahora en la
tercera edición, se hace incidencia en ello, que sea ininterrumpida estática o dinámica. En la ininterrumpida estática tenemos que tener en cuenta el tiempo de exposición al riesgo y sería el único valor a tener en cuenta. Y en la dinámica exactamente igual, tiempo de exposición al riesgo, teniendo en cuenta que de 2 a 3 horas la bipedestación dinámica no comporta riesgo. Así que desaparecería todos los porcentajes que teníamos en la guía anterior y pasaría simplemente a valorarse el tiempo que se expone la trabajadora al riesgo en los rangos que hemos estado viendo, de más de 5 horas día, 3-5 horas o de 2 a 3, para ambas. Vamos al siguiente riesgo, que es la sedestación. Permanecer sentadas solo comporta riesgo si hay imposibilidad de cambio de postura. Y esto es pues en la misma cadena de producción que mencionaba antes, pero en lugar de estar en bipedestación, sentadas, con imposibilidad de cambio de postura. También hay algunos puestos de centralitas y de teleoperadora que también pueden comportar este riesgo. ¿Cuál es el riesgo que lleva asociado? El riesgo de complicaciones vasculares por imposibilidad de movimiento de las extremidades y dificultad del retorno venoso, igual que ocurría en la bipedestación estática. Cabe riesgo de incremento de insuficiencia venosa, de aparición de tromboflebitis o de una trombosis. Ya en la segunda edición de la guía, y lo hemos metido aquí porque es una pregunta también muy frecuente, ya se describía que no existe riesgos en los puestos de secretaria, administrativo con actividad física ligera, profesional liberal con actividad gerencial y sentadas con actividades ligeras. ¿Por qué? Pues porque pueden alternar bipedestación y sedestación, que de hecho, como he comentado antes, es la situación ergonómica ideal para una gestante y se elimina el riesgo que antes sí se describía a partir de la semana 37. Igual que en los anteriores riesgos, también necesitamos conocer las horas de exposición al riesgo. Vamos a pasar al siguiente riesgo, que son los riesgos psicológicos. Estos, los que voy a empezar a contar ahora, no son tan frecuentes. Los más frecuentes con mucho son todos los ergonómicos que acabamos de contar y en los que nos hemos parado mucho en cómo se describen. En estos voy a ir un poquito más rápido, pero porque son menos frecuentes. Los riesgos psicológicos, el estrés, por el que nos consultan también en muchas ocasiones, el estrés ya se sienta en la segunda edición de la guía, que el estrés es un factor multifactorial. Y es prácticamente imposible, y así lo describe la guía, que se describa como único factor productor el trabajo. Entonces, en general, no se acepta como un riesgo inherente al puesto de trabajo para la concesión de subsidio de riesgo de embarazo. La nocturnidad y el trabajo en aislamiento van bastante en relación. También son riesgos, sobre todo la nocturnidad, por el que nos consultan en muchas ocasiones. La nocturnidad, el trabajo nocturno fijo en sí mismo no comporta subsidio de riesgo, la concesión del subsidio de riesgo de embarazo. Así lo describe la guía y está muy bien detallado y explicado en la misma, salvo certificado médico que lo desaconseje. Para valorar el riesgo por nocturnidad, si tenéis alguna situación de este tipo, tendría que acompañarse siempre de un certificado médico en el que describa pues, patologías de base o cualquier otra situación que médicamente desaconseje el trabajo en nocturnidad. El trabajo en aislamiento se refiere al trabajo en solitario, puede ser en turno nocturno o no. Pero bueno, puede darse la condición de trabajo en aislamiento, a lo mejor también en nocturnidad, siempre y cuando, y así lo considera la guía, este aislamiento implique dificultad para solicitar ayuda en caso de necesitarlo, de encontrarse mal, o incluso riesgo de dificultad para la accesibilidad hasta el lugar en el que se encuentre la gestante. Aquí en la Comunidad de Madrid no es tan frecuente, pero en otras comunidades sí que recibimos peticiones de ganaderas pastoras. Hemos tenido también alguna y bueno, cuando están en trashumancia pues no siempre tienen los medios para estar en comunicación y para recibir una ayuda que pudieran necesitar de una manera pronta. Esta es la descripción de estos riesgos. Pasamos al siguiente, que sería el riesgo de agresiones.
El riesgo de agresiones, el riesgo que implica es la agresión en sí misma, la posibilidad de recibir un traumatismo abdominal que pueda perjudicar al embarazo. Aquí la guía lo diferencia en dos grandes bloques, en dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 registra una serie de profesiones que de manera inherente contemplan la contención. El tener que intervenir, está en su puesto de trabajo, el tener que intervenir para contener una situación violenta. Todas las fuerzas del orden, cuerpos militares, vigilantes de seguridad, celadoras en penitenciarías, personal sanitario en unidades psiquiátricas de pacientes agudos, personal al cuidado de menores en centros tutelados. Y luego tendríamos el otro bloque, nivel 2, que serían actividades que en su profesión de manera intrínseca no implica la contención, pero no sería infrecuente que pudiera ocurrir. Y esto nos sucede en ocasiones en centros, en residencias de mayores, en ocasiones que por causa de patologías que tienen de base o demencias, deterioros cognitivos, pueden desarrollar involuntariamente conductas o gestos que puedan ser traumáticos, que puedan producir un traumatismo a la persona que está cuidando, que está atendiendo a estos usuarios. La diferencia entre estos dos niveles es que en el nivel 1 vamos a dar por sentado que existe, porque de manera intrínseca así es, la posibilidad de recibir un traumatismo porque tienen que entrar a contener y no necesitaríamos más que la certificación de que pertenece a alguno de estos grupos profesionales para la concesión en la semana 12. Y el nivel 2, lo que necesitaríamos, puesto que no son profesiones que impliquen de manera intrínseca la contención en un hecho violento, necesitaríamos un registro de incidencias, que esto en el momento que existen en todos los centros en los que nos recibimos peticiones existe este registro de incidencias con fecha, lo que ocurrió, cómo se contuvo, cómo fue el incidente en los últimos 12 meses, en los anteriores a la solicitud del subsidio de riesgo de embarazo. ¿Por qué en la semana 12? Pues porque a partir de la semana 12, de manera científica, es cuando el útero empieza a salir de la cavidad pélvica. Imaginaos que cuando el embarazo es muy incipiente, está protegido por la pelvis, que es una estructura ósea que sirve de contención. A partir de la semana 12 empieza a salir por una cuestión física de crecimiento y empieza a estar desprotegido respecto a la cavidad pélvica y por eso a partir de la semana 12, aunque es cierto que hay muchas gestantes que hasta bastante más avanzado no se aprecia a simple vista, pero a partir de la semana 12 es cuando empieza a desarrollarse la gestación extrapelvis y es por esto la semana de concesión. Siguiente, por favor, que serían las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son riesgos en sí mismo por la capacidad que tiene de alterar la estructura celular, genética de las células en desarrollo y no en desarrollo, pero en este caso que nos ocupa, las células en desarrollo del embrión. Y pueden producir malformaciones y enfermedades congénitas. Por eso puede ser un riesgo y de hecho es un riesgo. La concesión de este riesgo en caso de certificarse, como ahora os voy a contar, y de no existir posibilidad de reubicación, sería a partir del momento en el que nos lo presenten y se certifique. Todas las trabajadoras que están expuestas a radiaciones ionizantes, que básicamente son las que más recibimos con frecuencia, son sanitarias, todas tenemos, cuando estamos expuestas a radiación ionizante, en cualquier centro en el que haya la posibilidad de hacer una radiografía simple, una placa, llevamos todas un dosímetro en la solapa de la bata o del pijama. Además, la trabajadora gestante lleva otro dosímetro en abdomen, lleva el dosímetro abdominal. Sencillamente, en el caso de que haya una gestante que está expuesta a este riesgo, hay que solicitar la lectura de la dosimetría, que siempre tiene que estar por debajo de 1 milisievert. Es muy automático de conceder o de denegar en función de esta lectura, pero sí que se necesita la lectura de dosimetría. La radiación no ionizante, lo que produce es un efecto calorífico. Lo cierto es que estamos rodeados hoy en día de fuentes de radiaciones no ionizantes. En concreto, las emisiones radioeléctricas hoy en día pues, nos rodean.
pero la mayor parte de ellas son inocuas, incluso para el embarazo. Entonces, lo mejor si existe alguna petición por este tipo de radiaciones, pues lo mejor es solicitar las medidas. Bueno, primero solicitar cuáles son las fuentes y si alguna de ellas es necesario, pues solicitar la medición de la exposición de esas emisiones radioeléctricas. Son riesgos que no son muy frecuentes y que lo mejor es ver las fuentes y ver en cada una de ellas si hay alguna en la que se necesitaría una medición. Son muy poco frecuentes. Siguiente, por favor, que serían las vibraciones. Las vibraciones se refieren a la vibración que puede ser transmitida y llegar hasta esa transmisión de cuerpo entero y llegar hasta útero. Estamos hablando de vibraciones, fundamentalmente trabajo sobre plataformas vibrátiles o trabajo en maquinaria, en vehículos industriales, vehículos de obra o en trenes, autobuses, bueno, en cualquier vehículo o sobre cualquier plataforma que pueda transmitir una vibración. Estas serían de cuerpo entero. Luego también es verdad que por el uso de determinadas herramientas puede existir transmisión de vibración desde la extremidad hasta el resto del cuerpo. En cualquier caso, cuando existe este riesgo tiene que existir una medición de cuáles son una cuantificación de esas vibraciones mediante un acelerómetro. Y lo que se va a solicitar y lo que siempre hay que aportar en este caso es el índice A8, que es esta medición de las vibraciones. En las vibraciones de cuerpo entero, el A8 se admitiría desde el momento en que se certifique el subsidio de riesgo de embarazo si está por encima de 0,25 metros por segundo al cuadrado. Es verdad que en la guía de la SEGO existe, de hecho, una lista no exhaustiva, pero muy orientadora sobre los puestos de trabajo en los que puede existir esta vibración de cuerpo entero, y las vibraciones mano-brazo, pues nos iríamos a 2,5 metros por segundo al cuadrado porque es menos probable la transmisión hasta útero. Siguiente, por favor. El siguiente riesgo serían las temperaturas extremas, tanto frío como calor. En el caso del calor, el riesgo que comportaría es en una trabajadora gestante que ya de por sí tiene una tendencia a la hipotensión, la posibilidad de exacerbar ese riesgo de hipotensión, mareo, presíncope o síncope o pérdida de conocimiento. Para poder conocer si está expuesta a un riesgo de tal magnitud, en esa magnitud, lo que hace falta es la medición del índice WGT, este riesgo, que son unas iniciales en inglés que podéis ver ahí, creo, justo en la gráfica. Lo que mide este riesgo es una combinación entre la temperatura, que es fácilmente medible, a la que está expuesta la trabajadora, y la humedad ambiental, porque es cierto que las temperaturas sometidas a un aumento de humedad, sí que es verdad que la sensación térmica se incrementa, calorífica, y además contribuye a que todas estas complicaciones que he contado de hipotensión se puedan acelerar y sean más frecuentes. Cuando este índice es mayor o igual de 33, existiría el riesgo desde el momento en que se certifique. Como veis, es cuestión de cruzar ambos datos en esta tabla. Cuando exista riesgo de calor, de exposición al calor extremo, se va a solicitar este riesgo. Siguiente, por favor. El riesgo que comporta el frío es el riesgo, el estar expuesta a frío de manera mantenida, lo que comportaría sería una constricción de todas las arterias, de todos los vasos, de todas las estructuras vasculares, que es lo que ocurre siempre cuando tenemos frío, por eso nos ponemos morados, porque los vasos se cierran por un efecto físico y entonces se nos ponen las manos y los labios violáceos. Entonces imaginaos que cuando encima es a unas temperaturas extremas y durante un tiempo prolongado puede llegar incluso a producir una disminución del aporte sanguíneo uterino y por tanto que le llega al feto. Entonces por eso sería un riesgo el frío extremo. Sí que es cierto que siempre va a haber, cuando está descrito este riesgo, lo normal es que lleven las trabajadoras una ropa, un
trabajo, un EPI, que lleven una ropa de abrigo que les aísle. Y esa ropa siempre va a llevar en su etiquetado el IREC, que es el índice que indica a partir de qué temperatura o desde qué temperatura está protegiendo y por lo tanto manteniendo la homeostasis, la temperatura corporal que garantice que las estructuras vasculares están dando soporte a todos los órganos vitales, incluido el embarazo. Entonces, siempre se va a solicitar el IREC, el etiquetado de la ropa de protección. Siguiente, por favor. Ruido. La exposición al ruido. Bueno, pues el ruido comportaría un riesgo a partir de la semana 20. ¿Por qué? Pues porque es la semana a partir de la cual el órgano auditivo se empieza a desarrollar en el feto. Por mucho que protejamos a la trabajadora con unos auriculares, con unos EPIs, no podemos proteger al feto. Entonces, de darse este riesgo de ruido, lo que hay que hacer es una medición y aportar esa medición. En el momento en que hubiera 80 decibelios o más de media de exposición diaria o picos de 135 decibelios, se concedería a partir de la semana 20 para proteger el desarrollo auditivo del feto. Siguiente, por favor. El riesgo químico es complejo de evaluar, es complejo. Porque podemos estar hablando de manipulación de sustancias químicas, de determinados productos. De hecho, tiene que haber presencia del producto químico y manipulación, contacto, para que suponga un riesgo. Como sabéis, están descritos en el anexo 7 y 8 muchos de ellos. Y luego, además, existe la posibilidad de que estemos en contacto, de que pueda existir contacto por aerosoles, que esté en suspensión ese químico. De manera que en uno de los casos, siguiente, por favor, que viene mejor especificado. En uno de los casos, en los agentes químicos, productos químicos, cuando existe exposición, lo mejor es solicitar primero detallar cuáles son los productos y solicitar las fichas de seguridad de esos productos, porque después nosotros lo que vamos a hacer es en cada una de esas fichas buscar si hay algún agente perjudicial para la evolución del embarazo. Y en el caso de los agentes químicos ambientales que están en aerosol, en suspensión, lo que haría falta sería una medición. Como no siempre se sabe si son medibles o no, lo mejor es que se describa en la declaración empresarial lo mejor posible la exposición a todos ellos y nosotros valoraríamos, la mutua valoraría cuáles permite la valoración de una medición para ver el valor límite admitido, que es así como se ve si podría afectar o no un químico a la gestación. Lo mejor es documentarlo lo mejor posible. Fichas de seguridad de productos químicos, de sustancias químicas o descripción exhaustiva de todos los agentes químicos a los que está expuesto para que nosotros podamos valorar cuáles se pueden hacer medición ambiental o no. Siguiente, por favor. El siguiente sería el riesgo biológico. El riesgo biológico, en definitiva, es la posibilidad de infección, la posibilidad de infectarse por un agente que pueda ser perjudicial para el curso del embarazo o pueda tener efectos teratogénicos, es decir, que produzca enfermedades o dificultades del desarrollo en el feto. En estos casos, generalmente son trabajadoras sanitarias o bien trabajadoras docentes que están en contacto con niños. Todos los ginecólogos, todos los médicos de atención primaria, en el momento que tienen una gestante, una mujer gestante, lo primero que hacen es solicitar una analítica que se llama serología, que lo que determina es si existe inmunidad, es decir, anticuerpos, que ahora estamos todos tan al día de este término, anticuerpos, inmunidad, defensas frente a las infecciones más frecuentes, más prevalentes. Entonces, en el momento que tengamos una petición de una trabajadora, que además lo suelen solicitar en semanas muy precoces de la gestación, claro, que tengamos una gestante en estos puestos de trabajo, siempre necesitamos la serología, la determinación de anticuerpos para ver si están o no inmunizadas. Si no estuvieran inmunizadas, pues como siempre, cabría la reubicación. Y si no se pudiera reubicación, no se pudiera obviar el riesgo, se concedería el subsidio de riesgo de embarazo desde el momento en el que lo soliciten para evitar la posibilidad de infección y de daño a la gestación. Siguiente, por favor. Es lo que acabo de comentar. Siguiente, por favor. Y para terminar, resumen.
Pues sí, vamos a ver los cambios más relevantes de los que hemos estado hablando, tanto Maite como yo, y nos parece un buen cierre en este bloque, ¿no? Primero, las horquillas de intensidad y frecuencia en ergonómicos, en riesgos ergonómicos, lo que hemos hablado siempre. En la declaración de riesgos, por favor, pues indicar lo máximo posible la intensidad y frecuencia del riesgo ergonómico que se describa. Valorar siempre a razón del tiempo de exposición al riesgo, que es uno de los cambios que ha habido ahora en la tercera edición y tenemos que acostumbrarnos. Que la carga inferior a 4 kilos no comporta riesgo, tiene que ser un manejo de carga superior a 4 kilos. La bipedestación, lo que hemos comentado, diferencia entre estática ininterrumpida y la dinámica. Tener claro los dos conceptos. La sedestación sin cambio de postura, la que no tiene posibilidad de cambio de postura sí comporta riesgo, y la que tiene cambio de postura, la que puedes cambiar la postura, no comporta, no hay ningún tipo de riesgo para la trabajadora. Que desaparece el riesgo que existía en la semana 37 para el personal administrativo, gerentes, todo el tipo de lo que son personal de administración. Que la nocturnidad en el subsidio se acredita mediante un informe que venga por un médico del Servicio Público de Salud. Si no hay un informe que lo acredite, no se contempla la nocturnidad. El trabajo en aislamiento, que puede venir también acompañado de nocturnidad o no. Las agresiones, que las distinguimos en dos niveles, que os ha explicado Maite, y que de concederse es a partir de la semana 12. Las vibraciones, la necesidad de aportar el informe A8 para poder valorarlas. En cuanto a la temperatura, igual, aportar el informe IREC, bueno, la etiqueta de la ropa que tienen que llevar, ¿no? De la equipación que llevan para comportar si la temperatura es un riesgo o no. Y creo que ya ninguna más, ningún cambio más así relevante. Así que finalizaríamos el bloque de subsidio de riesgo de embarazo, ¿no, Maite? Así es. Muy bien, Silvia, Maite, yo creo que ha sido muy exhaustiva vuestra explicación. Tenemos algunas preguntas que se han ido generando, ¿vale?, a lo largo de la misma y que abordaremos al final. Dos cosas antes de que entréis en el siguiente bloque, que es el cuidado del menor, ¿no? Dos cuestiones clave a reforzar que las habéis comentado indudablemente, ¿no?, desde el principio. Esa diferenciación, ¿no?, en el concepto entre lo que es el embarazo de riesgo y el riesgo de embarazo fundamental, porque esto lo vemos a diario en la mutua, que genera controversia, y por supuesto la obligación que tenemos en las mutuas, no ya solo en ASEPELLO, de seguir la guía seguramente a la hora de la concesión de esta prestación. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Cuando queráis, empezamos con el cuidado del menor. Entramos en este segundo bloque y esta última parte. Gracias, Javier. Pues vamos a empezar a hablar de qué es esto de la prestación del cuidado del menor con cáncer o enfermedad grave. Siguiente, por favor. Bueno, esta prestación viene regulada en el Real Decreto 1148 del 2011 y está centrada en compensar la pérdida económica del cuidador de un menor que está afectado por una enfermedad grave. Lo más frecuente es que sea oncológica, pero también puede ser de otros tipos, que implique dicha enfermedad el mantenimiento de un tratamiento y la necesidad de un cuidado y atención por parte del cuidador de manera mantenida. Es importante remarcar que las enfermedades se recogen, es una lista cerrada, están recogidas en un anexo de este Real Decreto. Es una lista exhaustiva por aparatos y sistemas, sistema nervioso central, inmunológicas, cardiológicas, vasculares, y es una lista cerrada de patologías. Como digo, las más frecuentes son las oncológicas, pero también hay cardiopatías congénitas y también enfermedades de otro tipo. Están recogidas en ese anexo, es una lista cerrada. Para acreditar la existencia de esta enfermedad es necesario un informe médico que acredite el diagnóstico y además la fase evolutiva en la que se encuentra.
El diagnóstico, como digo, lo vamos a poner siempre en relación con el anexo, vamos a ir a buscar esa enfermedad al anexo para ver si lo recoge o no lo recoge. Y este informe debe de ser renovado cada 2 meses, debe de ser presentado de nuevo en la mutua cada 2 meses una vez concedida la prestación para acreditar que, por desgracia, se siga manteniendo esta enfermedad y la necesidad del cuidado mantenido por parte del cuidador. Puede ser que esta necesidad de cuidado sea por una estancia hospitalaria de larga duración o por entradas y salidas al hospital o por la necesidad de cuidados mantenidos en domicilio. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los beneficiarios de la prestación? Pues tendríamos que ver que son las personas pertenecientes a cualquier régimen de la Seguridad Social, es decir, que estén de alta en cualquiera de los regímenes que tenemos y que acrediten, eso sí, los periodos mínimos de cotización exigibles para cada caso. Y también tienen que reducir su jornada de actividad siempre como un mínimo un 50% de la duración, ¿vale? Y siempre tiene que ser esa reducción y esa solicitud justificada para el cuidado de un menor afectado por cáncer o alguna de las enfermedades que os ha comentado Maite, que vienen en el Real Decreto 1148/2011. Cualquiera que sea su sexo, por supuesto, y tienen que cumplir los siguientes requisitos. Ambos progenitores deben de acreditar que se encuentran afiliadas en situación de alta a la Seguridad Social o pueden ser también de cualquier otro régimen sustitutorio, como puede ser el RETA. ¿Qué ocurre cuando hay una causa de separación judicial, nulidad, divorcio o cualquier ruptura de la unidad familiar? Pues el subsidio se le concederá a quien tenga la custodia del menor. Bueno, principalmente si hay un acuerdo, claro, si hay un acuerdo en esa separación o nulidad matrimonial, se dará a la persona que ellos mismos acuerden entre ellos. De no haber acuerdo, pues se concederá al progenitor que tenga la custodia a su cargo. Y en los casos en los que hay una custodia compartida, se concederá al progenitor que primero solicite la prestación. En los progenitores que tengan un contrato a tiempo parcial, solo podrán solicitarlo aquellos que su contrato, que su reducción sea superior al 25% de la jornada a tiempo completo. Si fuese inferior a este 25 completo, no podrían solicitar, no tendrían derecho a la prestación. Así que no cabría ni solicitarla. Siguiente, por favor. En cuanto a los periodos mínimos de cotización que hemos comentado que los beneficiarios tienen que tener acreditados, se distinguen en 3 rangos. Serían los menores de 21 años, entre 21 y 25 o más de 26. Los menores de 21 años no se le exige ningún periodo mínimo de cotización. Los que están comprendidos entre 21 y 25 años se le exige que tengan 90 días cotizados, pero que sean en los 7 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación o que tenga 180 días en el cómputo total de su vida laboral. Y en cuanto a los mayores de 26 años, pues tendrían que tener 180 días cotizados, también igual en los 7 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación o 360 días en total en su cómputo de la jornada de su vida laboral. En cuanto a los autónomos, lo podrán conceder todos aquellos en los que se encuentren al corriente de pago cuando solicitan la prestación. En aquellos casos que no se encuentran al corriente de pago cuando nos solicitan la prestación y lo comprobamos, se le hace una invitación al pago. Si lo hacen y se ponen al día, pues se hará con la minoración, podrá conceder con la minoración correspondiente dependiendo de la minoración que tengamos en los porcentajes de la Ley de la Seguridad Social. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento de la solicitud, es lo que también ha comentado Maite. Lo primero que debería de cumplimentar es la solicitud, acompañando de los certificados que hay de los acuerdos, ¿no? Hay un acuerdo que es con la empresa, un acuerdo que es entre progenitores
y el importante y más importante, lo que os ha comentado Maite, que es el informe que venga del médico que le está tratando. A veces es un informe médico que hace incluso el asistente social que está llevando el proceso del pequeño. Y una vez que nos lo presentan, el derecho a percibir el subsidio será 30 días después a la presentación de la documentación y que se haya valorado y aceptado. Quería comentaros que la prestación es muy importante, cuando se reconoce por el plazo de un mes, siempre. ¿Qué ocurre al pasar el mes? Pues que es prorrogable por periodos siempre de 2 meses. Para ello, el progenitor al que se le ha concedido el subsidio tiene que presentarnos el informe del médico actualizado cada 2 meses, en el que indique que el pequeño, el menor, tiene que seguir con ese tratamiento, ¿no? Ya sea hospitalizado o sin estar hospitalizado, de manera continua, por lo que el progenitor tiene que estar al cuidado de ese menor. En cuanto a la cuantía, por favor, la siguiente. En cuanto a la cuantía, deciros que es el 100% de la base reguladora igual, por contingencia profesional, y la derivada de contingencia común en aquellos, bueno, para los RETA que no hayan optado por la cobertura de la opción de contingencia profesional. Y el coste, pues también está bien que sepáis que no supone ningún cargo extra para la empresa, ya que cubre con todas las cotizaciones que abona la Seguridad Social, lo cual es una prestación que, aunque la solicita el trabajador o trabajadora, ¿no? Uno de los progenitores, siempre tiene que venir acompañada de toda la documentación que aporte la empresa, ¿no? Al final es un acuerdo al que tiene que llegar trabajador y empresa para reducir su contrato. En cuanto a las causas de extinción, que sería lo último que hablaríamos en la prestación, la siguiente, por favor. Sería, pues, lógicamente que el menor ya cumpliese 18 años, lo cual se extinguiría la prestación, se emitiría un acuerdo de extinción, fin de la necesidad del cuidado directo, continuo o permanente del menor debido a la mejoría de su estado de curación, que es la causa por la que más nos gusta extinguir la prestación, porque eso quiere decir que el menor ya está curado o en un estado en el que ya se vale por sí mismo. El cese de uno de los progenitores en su actividad laboral, causando baja en el régimen de la Seguridad Social. Si finaliza la actividad laboral, lógicamente, pues no tiene necesidad de tener ningún contrato reducido y puede ocuparse de ese menor. Por causa también de jubilación o incapacidad permanente de uno de los dos, porque como os he comentado, una de las reglas es que los dos tienen que estar de alta en un régimen y trabajando con actividad laboral. La reincorporación a la actividad laboral del beneficiario y cesando, por supuesto, la reducción de jornada, se incorporaría con su contrato que tuviese antes de la prestación, o que también esté realizando alguna actividad que se vea que es incompatible con la prestación, con la reducción en este caso. Que fallezca el menor, que se extinguiría la prestación, o también el fallecimiento de uno del beneficiario que tenga la prestación. Y en el caso de los RETA, que hubiese una falta de ingreso en las cuotas de la Seguridad Social. Cualquiera de esas causas tendríamos que emitir acuerdo por escrito, extinguiendo la prestación. Y finalizaríamos. Es una prestación muy burocrática y administrativa. Y poco más. Javier. Muy bien, Silvia. Gracias. Maite, gracias. Vamos a entrar un poco en el espacio de preguntas, que sería la parte final. Y como decíamos, vamos a intentar... Lo oímos. Todas las que podamos. Y si no, pues quedarían incorporadas en la página del colegio, tanto este vídeo para las preguntas. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Se me oye? Vale. A ver, he aglutinado algunas por temáticas porque algunas también están relacionadas con el COVID. Preguntan, ¿se puede? Yo las hago y vosotras las respondéis en que consideréis que debe hacerlo. ¿Se puede aportar un informe de un médico privado para solicitar el subsidio o bien la prestación del cuidado del menor?
Informe de médico privado. En el caso del cuidado del menor, de hecho está definido en el Real Decreto. Se puede aportar tanto un informe del Servicio Público de Salud como de un informe de un médico privado. Lo cierto es que como se trata de patologías de gravedad, pues los menores suelen estar atendidos en centros públicos del Servicio Público de Salud. Es infrecuente que recibamos un informe de un médico privado, pero se podría aceptar perfectamente. En cuanto al subsidio de riesgo de embarazo, si la gestante, que ocurre muchas veces, está llevando todo el proceso de gestación en un médico privado y no ha tenido ninguna patología concurrente en medio que haya necesitado atención por el médico de atención primaria y todo lo ha llevado en privado y sin ninguna incidencia, nos tendría que aportar todo el historial del embarazo procedente del médico privado, y si nos hubiera alguna duda o necesitáramos alguna información adicional, pues nos las tendría que hacer llegar a través del médico privado. Se podría, no es lo más frecuente tampoco, pero se podría aceptar. Entendido, bien. Siguiente pregunta. ¿Conducir es un riesgo? ¿Qué nos tenéis que decir? No, porque no hay ninguna actividad en la conducción que comporte un riesgo específico para la evolución del embarazo. El riesgo que existe es el de la accidentabilidad, entiendo yo. Y ese riesgo lo tenemos estando embarazadas y sin estar embarazadas. Y las medidas de precaución y de prevención hay que seguirlas estando embarazada y sin estar embarazada. En cuanto al volumen abdominal, lo que puede ocurrir, bueno, lo que ocurre es, existen que puede existir más dificultad por la distancia hasta el volante, pero eso es una cuestión ya más física que otra cosa, pero no existe ninguna acción en la conducción, el hecho de la conducción, que implique un riesgo específico para el embarazo. Muy bien, es una pregunta yo creo que recurrente, ¿no? Que nos encontramos con bastante frecuencia. Relacionadas con el COVID, evidentemente, ¿no? Y coincidiendo, varias de ellas dicen que preguntan, ¿puede el COVID considerarse un riesgo biológico o la exposición al COVID es un riesgo en el embarazo y la lactancia? Igual son preguntas distintas, ¿no? Pero... Bueno, pues es un hecho bastante controvertido y que a lo largo de todo este tiempo y desde el inicio de la enfermedad pues se ha estado estudiando y ensayando, y no existen todavía evidencias científicas sobre que pueda producir un daño directo al feto. Hasta fecha de hoy no se está considerando un riesgo biológico específico para la gestación, a fecha de hoy. Yo creo que es bastante claro. Relacionadas con el CUME, ¿alguna cuestión? A ver, tengo una pregunta doble. Nos dicen, ¿es obligatorio que el menor no esté escolarizado en un centro escolar? No, no es obligatorio. ¿No escolarizado en un centro escolar? De no hecho, es obligatorio. No, de hecho están la mayoría escolarizados, incluso pueden ir en algunos periodos es aconsejado que vayan a un centro escolar. Eso no quiere decir que no tenga el cuidado continuo de sus padres. Correcto, no es algo incompatible, ¿verdad? Exacto. Y añade también, ¿es obligatorio que haya sido ingresado alguna vez en hospital por la enfermedad grave o solo con la necesidad de cuidado permanente ocasionado por la enfermedad es suficiente? Sí. Generalmente viene acompañado de un ingreso hospitalario, una enfermedad, sí. No hay ninguna que no venga acompañada por algún periodo, por desgracia, que tenga que estar hospitalizado. Pero es un cuidado continuo, o sea que podría no haber el periodo de hospitalización. Es difícil, pero bueno, podría haber algún caso. No es obligatorio, o sea, si es un cuidado continuo acompañado por un informe médico que nos indique que ese menor necesita ese cuidado, no habría ningún problema. Bueno, Maite, a nivel médico... Es muy poco frecuente que no exista un ingreso o en su diagnóstico. Estoy pensando en patologías, por ejemplo, tipo diabetes, que suelen debutar
en los niños con complicaciones graves que suelen requerir de ingreso para estabilización. Por lo tanto, es que suele ir acompañado, suele ir, si se revisan todo el listado del anexo, son patologías que en algún momento y generalmente en el diagnóstico suelen requerir un ingreso hospitalario para diagnóstico y estabilización. Correcto. Y como tercer punto es el tiempo de reducción de la jornada para el cuidado del menor. ¿Lo establece la mutua o la persona solicitante? La persona solicitante acordándolo con la empresa. Acuerdo entre los dos. De hecho, es uno de los informes que tienen que aportar. El acuerdo entre empresa y progenitor, al cual llegan a qué reducción, qué porcentaje de reducción quieren de la jornada. Correcto. Otra que incorporo, en el caso del CUME también, ¿podrían solicitarlo ambos progenitores para alternarse en el cuidado del menor? No, no podrían porque lo que hemos comentado, tienen que estar los dos dados de alta en la Seguridad Social, lo cual podría solicitarlo uno de ellos. A veces lo que sí que hacen es alternarse, pero para solicitarlo. Como son enfermedades, es verdad, muy duras y que el cuidado carga mucho, ¿no? Lo que hacen es que durante un tiempo se acoge al subsidio o a la prestación un progenitor y luego ese progenitor se incorpora a su vida laboral, a su actividad laboral y lo solicita el otro. Sí que pueden solicitarlo los dos, pero no coincidir en el tiempo. Correcto, entendido. Una más. Si estoy de baja por el médico de cabecera y llega la semana de concesión, ¿puedo pasar a esta prestación? Bueno, a ver, he empezado mi intervención en subsidio de riesgo de embarazo justo diciendo que esta prestación es para una gestante sana que queremos que siga permaneciendo sana y que llegue a éxito el curso de su gestación. Entonces, si está de baja por el médico de cabecera, una baja por contingencia común, se entiende que tiene una patología del tipo que sea. Si acredita con el alta médica y podemos comprobar que se encuentra curada de ese proceso que ocasionó la baja por enfermedad común y que estaría en ese momento en condiciones de incorporarse a su puesto de trabajo porque su gestación es de curso normal y ella se encuentra bien, podría hacerse, pero no se puede pasar automáticamente de una prestación a otra. Hay que acreditar el primero de los puntos, que estamos hablando de una gestante sana. Correcto. Pregunta, ¿puedo presentar yo como trabajadora directamente la solicitud de riesgo en la mutua? Pues no debería, porque en principio lo que hemos comentado es que la trabajadora quien tiene que comunicarlo inicialmente es a la empresa para ver si se puede adaptar su puesto de trabajo. Entonces sería lo principal, ella lo comunica a la empresa y siendo una prestación que es verdad que la solicitante es la trabajadora, pero lo inicial que tiene que hacer es hacer el comunicado a la empresa y ver si hay posibilidad de adaptación, que es lo que siempre intentamos, ¿no? Que se adapte o se reubique a la trabajadora y en caso de no poder ser es cuando lo solicita. Vale, nos preguntan, ¿se puede reducir el 100% de la jornada para el cuidado del menor? Pues el 99%, porque siempre tiene que estar sin ser al 100% para que siga de alta y cotizando. Es un 99, nada por ciento, el máximo. Correcto. Muy bien. Una más que por aquí. Si tengo una enfermedad crónica en tratamiento, como una diabetes, ¿me pueden denegar el subsidio por tener esta patología? Pues no necesariamente. Hay gestantes que tienen una enfermedad previa incluso a la gestación o que se desarrolla en el curso de la gestación, pero que no, si está bien controlada con medicación, en el caso de la diabetes, pues con dieta, con insulina, con lo que sea, si se mantiene equilibrada, bien controlada y no es incapacitante, no sería una causa de denegación.
habría que valorar, en caso de declararse esta enfermedad de base, habría que asegurarse de que el control es si el control es correcto, si lo es, si está estable, y si fuera una enfermedad crónica de curso correcto y adecuadamente controlada, no sería un impedimento para el acceso al subsidio de riesgo de embarazo. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. Yo creo que además ha quedado bastante, ¿no? Clara, yo creo que las exposiciones y también las preguntas indudablemente han contribuido, ¿no?, a aclararlo aún más, si cabe. Recordar a todo el colectivo de colegiados de grados sociales que desde ASEPELLO, bueno, estamos a puesta disposición con nuestra red asistencial, nuestras oficinas, para poder contestar y seguir, bueno, pues colaborando con vosotros en aquellas cuestiones que os sean necesarias. Y bueno, pues agradecer nuevamente al colegio, a Carlos, que le veo ya conectado también, esta nueva oportunidad que nos habéis dado de poder, bueno, pues trasladar el conocimiento y que podamos ser de ayuda y utilidad al colectivo. Por nuestra parte, nada más. Carlos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ASEPELLO por seguir colaborando con nuestro colegio en la organización de estas actividades formativas e informativas dirigidas al colectivo. Aplausos virtuales para Silvia y para Maite por la claridad en su exposición. Indicar a todos los asistentes que la grabación de la jornada la tendremos disponible en breve en la página web para poder revisar todos aquellos datos que se hayan podido escapar en el directo. Y emplazaros para otra actividad formativa en muy breve plazo y agradeceros, como siempre, vuestra asistencia y vuestro interés por las jornadas que venimos realizando desde el colegio. Gracias, Javier, y gracias a ASEPELLO. A vosotros. Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Adiós. Adiós.